La cocina de Rosa Medina tenía una ventana que daba al jardín. Por esa ventana entraba la tarde de Guadalajara, la luz filtrada de las nubes que no habían terminado de decidirse en todo el día, el árbol de jacaranda sin flores, el silencio particular de los jardines de las casas cuando los dueños están adentro haciendo cosas que importan. 2 tazas de café sobre la mesa, 2 mujeres sentadas. Desde la sala llegaba el sonido del silencio de Carmen y Sofía, el silencio específico de 2 personas que no se conocen y que están en el mismo espacio sin tener nada que decirse, que es un silencio más ruidoso que muchas conversaciones. Rodrigo había estado en la cocina durante los primeros minutos, de pie junto a la encimera, con esa presencia suya que no ocupaba más espacio del necesario, pero que estaba ahí. Luego había mirado a su madre, había mirado a Patricia, y había hecho lo que hacen a veces los hijos cuando entienden que hay momentos que no les pertenecen. «Voy a estar en el pasillo si me necesitas», le había dicho a Rosa. Rosa había sentido. Rodrigo había salido, y ahora eran las 2, Rosa y Patricia. El café entre ellas, la ventana, la tarde. Ninguna había hablado todavía de lo que importaba. Habían hablado del viaje. Patricia había dicho que habían venido en autobús, que eran 4 horas, que Guadalajara le parecía una ciudad bonita, aunque este no era exactamente el momento para apreciarlo. Conversación de superficie, el tipo de conversación que tienen las personas cuando están calibrando el espacio antes de ir a lo que de verdad hay que ir. Pero en algún momento, la calibración termina. Fue Rosa quien dio el primer paso. «¿Cómo era contigo?», dijo. Acto 1. Patricia miró la taza. Era la pregunta más directa y más difícil que alguien podría hacerle en este momento, y venía de la persona de quien menos habría esperado recibirla, o quizás de la única persona de quien tenía sentido recibirla, que son a veces la misma cosa. «¿Cómo era Alberto contigo?», repitió Rosa. Su voz no tenía acusación, no tenía dureza, tenía la calidad de alguien que quiere saber de verdad, que ha decidido que saber es mejor que no saber, aunque lo que encuentre duela. Patricia pensó en la pregunta honestamente. «Atento», dijo, al fin. Era muy atento. De esas personas que recuerdan los detalles, que recuerdan lo que dijiste la semana pasada, lo que te gusta, lo que no te gusta. Una pausa. Cuando estaba completamente. Esa era la sensación, que cuando estaba contigo eras la única persona que existía. Rosa escuchó sin interrumpir. Hablaba mucho del futuro, continuó Patricia. Planes, cosas que íbamos a hacer, viajes que íbamos a hacer, un proyecto de casa que llevábamos años mencionando sin concretar. Una pequeña pausa. Ahora entiendo por qué nunca se concretaba. Rosa miró la ventana. Patricia observó ese movimiento. Los ojos de Rosa yendo a la ventana, al jardín, a algún punto que no era exactamente el jardín, sino algo más lejano. «¿Reconoces algo de lo que digo?», dijo Patricia. «Sí», dijo, sin dudar. Los detalles, eso siempre lo tuvo. La manera de hacer que uno se sintiera vista. Una pausa. Y los planes que nunca terminaban de hacerse. Silencio. La jacaranda afuera, el café enfriándose. «Había cosas que describiste», dijo Rosa despacio, «que yo no he vivido en mucho tiempo». Lo dijo con la honestidad particular de alguien que ha decidido que en esta conversación los rodeos no sirven de nada. No sé si eso me hace sentir mejor o peor. Patricia la miró. «¿Qué cosas?». La atención completa. Esa sensación de ser la única persona que existe. Rosa miró la taza. Los últimos años no era así. Los últimos años Alberto estaba presente, funcionaba. Era un buen marido en el sentido práctico. Pero esa presencia que describes, esa no estaba. El cuarto procesó eso. «Quizás la tenía contigo»,
dijo Patricia. Lo dijo sin intención de herir, con la honestidad de alguien que también está procesando en tiempo real. Y quizás por eso yo no lo veía suficiente, porque lo que tenía aquí era lo que me daba allá. Rosa la miró. O quizás, dijo Rosa, es lo que pasa cuando alguien lleva demasiadas vidas al mismo tiempo, que la energía que le pone a una se la quita a otra. Las dos mujeres se miraron. Era la primera vez desde que Patricia había entrado a la casa que se miraban de esta manera. No la mirada de evaluación del umbral, no la mirada cautelosa de las primeras palabras. La mirada de dos personas que están descubriendo que tienen acceso a algo que ninguna tiene sola. La historia completa. O más completa. Todavía no completa del todo. Acto 2. Fue Patricia quien preguntó: ¿cómo eran los primeros años? Rosa pensó. Volvió hacia atrás con la memoria. Volvió a los 30 y tantos, a la casa que habían comprado juntos, a Carmen, recién nacida, a Rodrigo, 2 años después, a los viernes de paella que Alberto hacía porque había decidido aprender a cocinar un plato bien y ese había sido el elegido, a las discusiones sobre dinero que tenían todas las parejas jóvenes y que con el tiempo habían aprendido a tener sin que escalaran, a los veranos en la playa. Buenos, dijo Rosa. Los primeros años eran buenos. No perfectos, no creo en los matrimonios perfectos, creo que esa idea hace más daño que bien, pero buenos. Una pausa. Había una manera de estar juntos que era natural, que no requería esfuerzo. ¿Cuándo cambió? Rosa consideró esto. Gradualmente. No hay un momento específico que pueda señalar. Miró la taza. Cuando Rodrigo entró a la universidad, Alberto empezó a viajar más. Yo lo achaqué al trabajo. La empresa había crecido, había más clientes en otras ciudades, tenía sentido. No me pareció raro. ¿Por qué confiabas en él? Porque confiaba en él. Rosa lo dijo simplemente. 32 años dan esa confianza. O la que yo creía que daban. Patricia asintió. Miró sus manos sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo difícil? Ya llevamos un rato con preguntas difíciles. Casi sonrió. ¿Fuiste feliz? Rosa la miró. ¿Con Alberto? Con tu vida, con el matrimonio, con los 32 años. Rosa pensó en la pregunta honestamente, con la misma honestidad con que había respondido todo desde que Patricia había entrado por la puerta. Sí, con matices, con años mejores y peores, con la complejidad de cualquier vida larga. Pero sí, una pausa. ¿Hasta ayer? El cuarto absorbió esas dos palabras. Hasta ayer. Lo siento, dijo Patricia. No me lo digas a mí, dijo Rosa. Díselo a él. Silencio. Ya no podemos, dijo Patricia. No, dijo Rosa. Ya no podemos. Era la primera cosa que las dos habían perdido de manera idéntica. La posibilidad de decirle lo que tenían que decirle, las preguntas que nunca iban a tener respuesta directa, el cierre que no iba a llegar de la manera que debería llegar. Patricia miró la ventana, el jardín, la jacaranda. Él me habló de ti, dijo. Rosa la miró. No con tu nombre, nunca con tu nombre. Patricia lo dijo con cuidado, eligiendo las palabras. Pero hablaba de una casa en Guadalajara, de una situación complicada, de algo que estaba intentando resolver. Una pausa. Yo nunca pregunté demasiado porque confiaba, y porque él siempre encontraba la manera de cambiar el tema sin que yo me diera cuenta de que lo estaba cambiando. Rosa procesó esto. ¿Y tú? ¿Él sabía de tu vida? ¿De tu trabajo? ¿De tu familia? Sí, lo dijo con algo que era también dolor. Él sabía todo de mí, mi trabajo, mi hermana, mis amigos, mis miedos. Una pausa. Esa es la parte que más me cuesta, que yo era transparente para él y él para mí era una versión muy bien hecha, pero no completa. Una versión que también era real, dijo Rosa. Patricia la miró. No esperaba eso. Lo que viviste con él era real, continuó Rosa. Su voz no era generosa exactamente, era precisa. No justifico lo que hizo, pero lo que tú sentiste era real porque tú lo sentiste, y probablemente lo que él sentía contigo también era real. Una pausa.
El problema no era que lo de ustedes fuera mentira, el problema era que lo nuestro también era verdad, y un hombre no puede tener dos verdades al mismo tiempo sin que las dos salgan dañadas. Patricia la miró por un momento. «¿Cómo puedes decir eso?», dijo, no con molestia, con genuina perplejidad. «¿Cómo puedes ser tan justa con esto?». Rosa miró la ventana. «No soy justa, estoy furiosa», lo dijo con la misma calma de siempre, que era también la calma más desconcertante del mundo. Pero la furia y la justicia no se excluyen, y gastar toda la energía en la furia me parece un desperdicio, cuando todavía tengo preguntas que quiero responder. Acto 3. Carmen no pudo más a las 4:15. Sofía lo notó. Llevaba notándolo desde las 3, desde que la conversación en la sala había pasado de un silencio incómodo a otro silencio menos incómodo, y luego a un intercambio breve sobre el edificio donde vivía Patricia, que no era lo que ninguna de las dos quería hablar, pero que era algo, y había visto en la cara de Carmen la acumulación de todo lo que estaba escuchando desde la cocina. Porque Carmen escuchaba. No de manera obvia, no estaba pegada a la puerta, pero las voces llegaban y Carmen procesaba cada palabra con esa intensidad de los que están controlando algo muy grande y que en algún momento no pueden controlar más. Ese momento llegó a las 4:15. Carmen se levantó, fue a la cocina, se detuvo en el umbral. Rosa y Patricia la miraron. Carmen miró a Patricia con la cara de todo lo que llevaba horas sin poder decir. «¿Sabías?», dijo. Su voz era más tranquila de lo que había sido en los últimos 2 días, no porque estuviera tranquila, sino porque había llegado al otro lado de la agitación, al lugar donde ya no queda energía para la voz alta y solo queda la pregunta directa. «¿Sabías que tenía una familia?». Patricia la miró. No apartó los ojos. «No». 12 años, dijo Carmen. 12 años, confirmó Patricia. Y no lo sabía. No porque no quisiera saber, sino porque él se aseguró de que no lo supiera. Una pausa. «Igual que se aseguró de que tu madre no supiera de mí». Carmen procesó esto. «Eso no lo hace mejor», dijo Carmen. «No», dijo Patricia. «No lo hace mejor, solo lo hace lo que es». Silencio en la cocina. Rosa miró a su hija. «Carmen». «¿Qué?». «Siéntate». Carmen la miró. «Mamá, ella... sé quién es y por qué está aquí». Rosa usó esa voz, la voz que no era alta ni amenazante, sino simplemente la voz de una decisión tomada que no va a deshacerse. «Siéntate». Carmen estuvo de pie por un momento más, ese momento de los 30 años en que uno ya es suficientemente mayor para saber que la batalla está decidida, pero todavía suficientemente joven para necesitar ese momento de resistencia simbólica. Fue a la silla junto a la ventana. Se sentó. Sofía, que había aparecido en el umbral tras el de Carmen, evaluó la situación y se quedó en el umbral, presente pero sin entrar, en ese territorio neutro que era también su posición habitual. Rosa miró a Patricia. Patricia miró a Rosa, y entonces Patricia hizo algo que ninguna de las personas en ese cuarto esperaba. Metió la mano en el bolso que había dejado en el suelo junto a la silla. Sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa, en el centro, entre las 2 tazas de café, la de Rosa y la suya. Era un sobre blanco, sin abrir, con la letra de un hombre que las dos habían conocido escrita en el frente. Una sola palabra. Patricia. «Me la dio hace 3 meses», dijo Patricia. Su voz era más baja que en toda la conversación anterior, no porque estuviera tranquila, sino porque había llegado al otro lado de la agitación, al lugar donde ya no queda energía para la voz alta y solo queda la pregunta directa. Me dijo que había algo que tenía que contarme, que lo había escrito porque había cosas que era más fácil escribir que decir. Me dijo que la abriera cuando estuviera lista. Rosa miró el sobre. «¿Cuándo supiste que estaba enfermo?», dijo. «Hace 3 meses, cuando me dio la carta. Me dijo que tenía el corazón malo,
porque podía ser grave. Una pausa. Entonces no dijo lo grave que era, o yo no entendí lo grave que era. Pensé que había tiempo. Carmen, desde su silla junto a la ventana, miró el sobre. Rodrigo, que había aparecido en el umbral opuesto al de Sofía sin que nadie lo llamara, también lo miraba. «No la leí», dijo Patricia. «Quise leerla sola la noche que me la dio, y no pude. Luego quise leerla muchas veces más, y no pude». Miró a Rosa. «La traje aquí porque... no sé exactamente por qué la traje aquí, pero cuando pensé en leerla, pensé que quería hacerlo aquí». Una pausa. «Si ustedes quieren». El cuarto estaba en silencio. La tarde de Guadalajara entrando por la ventana. El sobre en el centro de la mesa. 4 personas mirándolo. Rosa, Patricia, Carmen y Rodrigo. Y una quinta en el umbral. Sofía. Alberto Medina García había muerto sin decir lo que tenía que decir, como hacen los hombres que han vivido demasiadas vidas al mismo tiempo, que llevan el peso de esas vidas durante años, creyendo que algún día habrá el momento correcto para resolverlo todo, y que cuando ese momento llega, ya es demasiado tarde para decirlo de viva voz. Pero había escrito una carta a Patricia que llevaba 3 meses sin abrirse, que había cruzado 700 kilómetros en el bolso de una mujer que no había podido leerla sola. Rosa miró el sobre en el centro de su mesa. Pensó en 32 años. Pensó en las 2 tazas de café. Pensó en la pregunta que se había hecho desde que encontró el documento en el cajón del escritorio de Alberto y que ninguna conversación había respondido todavía completamente. El sobre tenía la letra de Alberto, y debajo de esa letra, posiblemente la única respuesta que iban a tener. «¿Lo quieren?», preguntó Patricia. Rosa miró a Carmen. Carmen miró a su madre. Y Rosa Medina, que había tomado todas las decisiones difíciles de esta semana, con la misma calma con la que tomaba todas las decisiones de su vida, extendió la mano al centro de la mesa.